Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros nuevamente al frente de ustedes, hermanos. Tomen su lugar. Vamos a hablar de la palabra de Dios esta tarde. Mi hermano Job tuvo una lectura bíblica ahí en Mateo 5. En Mateo 5, 43 y 44. Nos vamos a enfocar directamente en el 44, pero también en el 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí está en el 44 de lo que vamos a hablar esta tarde. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien, hermanos, vamos a empezar. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué motivo rechazaron a Jesús, hermanos? Porque está predicando la palabra de nuestro Padre y pensaron que era mentira. Bueno, ahorita vamos a esclarecer todo eso. Ahorita vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué motivo rechazaron a Jesús? Porque les decía la verdad. Y fíjense, hermanos, que las enseñanzas de Jesús cautivaron a muchos cautivaron. Y sus milagros dejaban atónitos a cuantos los presenciaban, hermanos. Y por eso muchos pusieron fe en Él y reconocieron que Él era el Cristo. Y convencidos de este hecho, ¿qué dirían? Ya convencidos de este hecho, ¿y qué decían? A ver, vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. San Juan 7. Vamos a empezar a abrir las Sagradas Escrituras. San Juan 7, a ver qué nos dice. 7:31, capítulo 7, verso 31. No me voy a tardar tanto, hermanos. Juan 7:31. Dice así, y fíjese lo que dice este verso de San Juan 7:31. Y muchos del pueblo creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace. Fíjense, hermanos, a pesar de la avalancha de pruebas que señalaban a Jesús como el Mesías, la mayoría de las personas que lo vieron y escucharon jamás creyeron en Él, hermanos. Y fíjense, hermanos, que es triste decirlo, porque hasta en este tiempo, en este mundo que estamos viviendo, no creen todavía en nuestro Señor Jesucristo. ¿Es falso o es verdad, hermanos? Es verdad, hermanos. Por eso es triste decirlo, hermanos. Pero fíjense, hasta algunos de sus seguidores acabaron dándole la espalda. Y por eso me pregunto, ¿qué les pasó a esos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no se dejaron convencer por las pruebas? ¿Por qué no se dejaron convencer por las pruebas?
hermanos, podría estar sucediendo lo mismo en este tiempo. Sí. Y fíjense que para el tiempo en que Jesús nació, la gente aguardaba con anhelo la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o la llegada del Mesías. Y esperaban, hermanos, la liberación de Jerusalén a manos de nuestro Señor Jesucristo, o el Mesías. Lucas 2:38, hermanos, vamos a ver qué nos dice Lucas 2:38. Lucas 2:38. Lucas 2, verso 38. Vamos a ver qué nos dice Lucas 2:38. Dice así, hermanos: y está sobreviviendo en la misma hora. Juntamente confesaba al Señor y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención. ¿En dónde, hermanos? En Jerusalén, hermanos. Dice nomás, ahí, hermanos, años más tarde, cuando Juan el Bautista emprendió su ministerio, muchos preguntaron: ¿acaso será el Cristo? ¿Acaso será el Cristo? Eso fue lo que preguntaron. Si no, vamos a ver aquí mismo en Lucas 3:15, aquí a la vuelta, Lucas 3, verso 15, y dice el 15: y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo. Bueno, hermanos, pero qué expectativas abrigaban los judíos del siglo I respecto al Mesías. Pues fíjense, hermanos, que en general la gente se imaginaba que Jesús los libraría del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Y lo que es más, antes de que Jesús comenzara a predicar y a enseñar, varios hombres animaron al pueblo a tomar las armas contra los opresores, fíjense, hermanos. Y seguramente las ideas de estos caudillos influenciaron en los judíos y los llevaron a albergar falsas esperanzas sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa, Jesús, hermanos, Jesús era completamente diferente de aquellos falsos. Fíjense, hermanos, nuestro Señor Jesús, en vez de fomentar la violencia, motivó a la gente a amar a sus enemigos y obedecer a las autoridades. Si no, vamos a ver lo que dice aquí en Mateo 5. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5. Ahorita le doy los versos. Mateo 5,
43 y 44 de Mateo 5, 43 y 44 fue lo que leyó mi hermano Job, 43 y 44, vamos a repetirlos. Y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese nomás. Bendecir a los que os maldicen. Fíjese, bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrujan y os persiguen. Y fíjese, hermanos, que puesto que su reino, fíjese, su reino no sería parte de este mundo. Y jamás, fíjense, jamás permitió que los judíos lo hicieran, ¿qué, hermanos? Lo hicieran rey. Jamás, fíjense, permitió que los judíos lo hicieran rey, hermanos. Vamos a ver aquí en San Juan 6. San Juan 6:15. San Juan 6:15. San Juan 6:15, sí es San Juan 6:15. Dice así, hermanos. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, no quiso que lo hicieran rey. Los mismos judíos no quiso que lo hicieran rey. Y también aquí en el capítulo 18, de aquí mismo, 18:36, 18:36, también fíjese lo que dice, capítulo 18, verso 36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Y fíjense, hermanos, que aún así, muchos se les hizo muy difícil dejar atrás sus ideas. Es muy difícil. Y para el tiempo en que Jesús vino a la tierra, hermanos, la religión judía se había apartado muchísimo de lo que la palabra de Dios enseñaba. Entonces los maestros religiosos de la época le daban más peso a la tradición que a las santas escrituras. Y fíjense, hermanos, que una y otra vez acusaron a Jesús de violar la ley, argumentando que efectuara curaciones milagrosas, fíjense, en sábado, y era un delito, hermanos. Pero fíjense que valiéndose de sólidas razones, Jesús todavía rebatió sus doctrinas, fíjense, sus doctrinas falsas, como las que hay ahora, hoy en día, doctrinas falsas.
Y una de las cosas, fíjense hermanos, que hay doctrinas, ¿cómo diría yo? Hay doctrinas ricas, hay doctrinas ricas y muy poderosas. Pero fíjense hermanos que nuestro Señor Jesús no era rico, ni poderoso, ni había asistido a sus prestigiosas escuelas como ahora. Aquellos arrogantes líderes jamás lo iban a reconocer como el Mesías, hermanos. Jamás lo iban a reconocer como el Mesías. Y tanto los enardecían sus palabras que entregaron en consejo contra él para destruirlo, hermanos. No, vamos a ver aquí en Mateo 12. Vamos a ver qué nos dice Mateo 12, 14. Mateo capítulo 12, verso 14. Y aquí está, hermanos, de lo que estamos hablando. El verso 14 de Mateo 12. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle, hermanos. Pero una cosa, hermano, ¿acaso no vieron los milagros de Jesús? ¿Qué explicación tenían para ellos? Las verdades que no podían negarlos. Y así, hermanos, así para evitar que la gente creyera en él, ¿qué decían? Vamos a ver qué decían para que creyeran en él. Aquí mismo en Mateo 12, aquí mismo, más que el verso es el 24. Verso 24 dice: mas los fariseos, oyéndolo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces quiere decir, hermanos, que los fariseos atribuían el poder de Jesús a Satanás. Hágame favor, porque esa es una blasfemia, hermanos. Pero había otra razón para que los líderes religiosos se negaron de plano a reconocer a Jesús como el Mesías. Y se preguntaban: ¿qué hemos de hacer? Eso es lo que dijeron: ¿qué hemos de hacer? Dijeron: porque este hombre ejecuta muchas señales, y si lo dejamos así, todos pondrán fe en él y vendrán y nos quitarán nuestro lugar, así como nuestra nación. Juan 11, aquí adelantito, San Juan 11. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 11, versos 45, Juan 11, versos 45 al 53. San Juan 11, hermanos, ¿ya estamos ahí? Amén. Bueno, vamos a leer del 45 al 53. Quiero que me acompañen, hermanos, en esta lectura, todos unidos, por favor, del 45 al 53. Quiero que me acompañen, hermanos, del 45 al 53. Todos juntos, hermanos, despacio, para que vayamos entendiendo esta lectura. Iniciemos desde el 45.
Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dirigiéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron el concilio y decían: ¿qué hacemos? De este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos, creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar a la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen uno a los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Fíjense nomás, hermanos, tomen su lugar, hermano. Gracias por acompañarme a leer estos versos tan bonitos que aquí hablan de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, lo que pasó, la actitud que adoptaron aquellos maestros religiosos, creó un ambiente hostil para los seguidores de Jesús, hermanos. Aquellos hombres proclamaban: ni uno de los gobernantes o de los fariseos ha puesto fe en él. Y de hecho, los guías religiosos habían decretado que quien aceptara a Jesús como el Mesías tendría que ser expulsado de las sinagogas. Bueno, y como hemos visto, hermanos, las ideas y la presión social y la amenaza de ser perseguidos impidieron que muchas personas del siglo I pusieran fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, y hoy también abundan los conceptos erróneos acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Y a algunos se les ha enseñado que el reino de Dios está en el corazón de la gente, fíjense más. O que serán los hombres quienes lo establezcan. Otros están convencidos de que la ciencia resolverá los problemas de la humanidad. Fíjense que si fuera así, ¿de qué valdría tener fe en Jesús y su reino? Hay quienes dicen que los relatos de la vida de Jesús no son hechos históricos. Entonces, por lo cual quiere decir que debilita aún más la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, hermanos, vamos a abrir nuevamente las Sagradas Escrituras en Mateo 5. Nuevamente a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener otra lectura más y con esto vamos terminando este servicio de esta tarde. Mateo capítulo 5, versos 46 al 48. 46 al 48. De Mateo 5, 46 al 48. Todos juntos, hermanos, y con esto vamos terminando este mensaje de la palabra de Dios. Iniciemos del 46 hasta el 48.
Todos juntos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrías? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios bendiga la palabra de nuestro Dios.